¿Por qué hablo de esto? Porque Corintios nos ha enseñado de que la unidad es importante para la iglesia. Nos ha enseñado eso. Corintios, hemos visto cómo hay tanta división en la iglesia en Corintios y nos hemos dado cuenta de que hay muchos corintios hoy día. Hemos sido parte de una iglesia de Corintios. ¿Se me explico? Y ha ocurrido tanta división. Es tan importante para nosotros como iglesia tener unidad. Y parte de eso es el compartir con otros. Eso es unidad. Y si yo le pondría un título a lo que vamos a estar leyendo hoy, es que el amor fortalece la iglesia. Y quiero que entiendas de que Pablo en Corintios empieza a introducir una frase que a mí me llamó la atención hoy en mi lectura, y creo, no estoy seguro, pero creo que la he leído antes, pero esta vez me captó la atención esa frase. Y creo que él está preparando algo para los siguientes capítulos. Y quiero que comprendas lo importante que es esa frase a medida de lo que vamos a hablar. Vamos a ir a Corintios capítulo 8. Ahí tienes tus notas. Y si necesitas un lápiz o un bolígrafo, puedes levantar tu mano y Fernando te puede ayudar con eso. O Rosy. Y podamos tomar nuestras notas. Si prefieres sentarte en la mesa que está aquí atrás para que puedas escribir con más facilidad, lo puedes hacer. Pero vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 8 y vamos a tratar de llegar a capítulo 9, porque no lo discutimos tantos en las iglesias en casa, pero quiero que profundicemos en el capítulo 8 y veamos algo que no hablamos en las iglesias en casa, el capítulo 9. ¿Okay? Dice el verso 1, ahora con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento sobre el tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, esta es la frase que quiero que meditemos, es el amor lo que fortalece la iglesia. Entonces, fíjate bien, Pablo está respondiendo a una carta que la iglesia le escribió a él. Y tienen ciertas preguntas. ¿Ok? Él ha estado contestando preguntas acerca si se deben casar o no los solteros, o qué pasa si ciertas situaciones en los capítulos antes. ¿Ok? Y él ha estado contestando, pero aquí llega a una pregunta sobre el comer alimentos que son sido dados a ídolos. Y nosotros vimos eso en las iglesias en casa y vimos otras cosas. Hablamos de ciertos temas, ¿no? Porque el tema sobre libertad de hacer lo que tú quieras, él lo ha tocado varias veces. Esta es la tercera vez que lo toca nuevamente. Podemos unificar la idea y decir que aquí hay un principio. ¿Okay? Vamos a agarrar el principio en cómo manejar ciertas cosas hoy. Pero hay algo que a mí me impactó y es esta frase: es el amor que fortalece la iglesia. Y quiero que pienses en esa frase. Es el amor que fortalece la iglesia. Y te preguntes, ¿por qué Pablo, hablando de una iglesia que tiene tanta división, por qué el amor fortalece la iglesia? Era una iglesia donde había mucho pecado. Era una iglesia donde estaban divididos por quién seguir. Si a Pablo, Apolos o Pedro, eran los que se mencionan. Y otros decían, no, pues yo sigo a Cristo. Y aún así aquel que decía a Cristo estaba en división. Porque decía, no, yo sigo a Cristo, ¿qué me importa a los demás? Eso es división todavía, aunque tengas la palabra correcta. Estaba dividida la iglesia. Y luego Pablo introduce esta frase que es la que creo que él empieza a desarrollar en los siguientes capítulos. Y dice, es el amor que fortalece la iglesia. Y él ha trabajado un poco la idea, pero creo que empieza ahora como a definir cómo el amor fortalece la iglesia. Y dice, el que afirma que lo sabe todo en realidad no es que sepa mucho, pero la persona, verso 3, la persona que ama a Dios
es quien reconoce a Dios. Okay, so fíjate bien, él dice, es el amor que fortalece a la iglesia, pero también dice que la persona que ama a Dios es quien reconoce a Dios. Ahora, si quieres, ahí en tus notas, anotar este versículo, primera de Juan 5:3, y te lo voy a leer. Primera de Juan 5:3. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. So dice aquí Pablo de que aquellos que reconocen a Dios son los que lo aman. Pues hay que definir, pues, quiénes son los que aman a Dios. La Biblia nos da una definición en 1 Juan 5:3. Dice que aquellos que aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos, y obedecer sus mandamientos no son difíciles de hacer a causa del amor. ¿Okay? Yo siempre lo explico de esta manera. Si yo conozco a mi amigo Luis y me doy cuenta que Luis es alérgico al maní, ¿le daría yo un maní? Otros dicen que sí. Significa, si yo le daría el maní, ya sé eso, significa que no lo amo, ¿verdad? Pero por amor a él, voy a decir, ¿sabes qué? No le voy a ofrecer maní. Pero si yo le daría a él, demostraría que a mí no me interesa a él. ¿Sí me explico? Por eso Pablo dice, el amor fortalece ¿qué? La iglesia. Porque hay cosas que quizás nos afecten y a unos y a otros no. Pero por amor a mi hermano, yo me voy a abstener para que no lo afecte. Y es lo que está pasando aquí. Y Pablo está diciendo, sí tienes libertades, pero no todas las libertades nos conviene al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y esta es la diferencia, porque creo que es muy fácil, y es lo que ha pasado en las iglesias, creo que es muy fácil determinar y decir, todo es pecado. ¿Sí me explico? Y empezamos a vivir como iglesia en condenación y juicio. Pero no estamos viviendo en amor. ¿Sí me explico? Y lo que Pablo está diciendo aquí, él no está diciendo todo es pecado. Él está diciendo hay algo mucho más excelente, hay algo mucho mejor, y fortalece la iglesia, es el amor. Y es por amor, no porque es pecado y condenación y juicio, que vamos a actuar. Entonces es transformar nuestra mentalidad religiosa en cómo se nos ha enseñado, y empezar a actuar en base al amor. Y entender de que a veces hemos adulterado el amor, porque hace una semana en la iglesia en casa vimos que aquellos que están en la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, aquellos cristianos que viven en pecado y inmoralidad sexual, dice Pablo que debemos expulsarlos de la iglesia. ¿Ok? Y recuerdo que alguien dijo, no, pues quizás es algo figurativo. No, es literal. Hay que expulsarlos. Y Pablo explica porque cómo ese pecado de inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo y afecta al cuerpo. Tu pecado de inmoralidad sexual me afecta a mí, aunque yo sepa o no sepa que estás pecando de inmoralidad sexual. Porque somos uno en él. Cuando tomamos del pan y de la copa, somos uno en él, en Cristo. Y lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Ahora, si yo le doy un golpe a Luis, ¿no crees que le va a doler? Ya lo dijo Luis. ¿Se me explicó? Pero si entendemos que somos uno, cualquier cosa que le afecte a él, también me afecta a mí. Hace una semana perdimos a nuestra hermana Magali. Y eso es un dolor muy grande para esta iglesia, porque ella es parte de esta iglesia. Está celebrando con Jesús ahora.
¿Se me explico? So, el dolor de José Luis y Nancy ha sido nuestro dolor. ¿Se me explico? Porque somos ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces, tu pecado de inmoralidad sexual, avaricia y otros 2, 3 pecados más que él describe específicamente afectan la iglesia como cuerpo. Los estafadores, los avaros, y hay uno más que ya se me olvidó, pero está la inmoralidad sexual, los estafadores, avaros y el otro que se me olvidó, los borrachos. Ok. Bueno, ya. So, estos pecados específicamente afectan la iglesia. Y Pablo dice, en cuanto a la moralidad sexual, expúlsenlos si no quiere cambiar. Entreguen solo a Satanás. Y decíamos de que entregárselo a Satanás es tratarlo como uno cristiano. Significa, Pablo, de que no participen de comida con esas personas que están dentro de la iglesia y están en moralidad sexual. Es lo que dice, no los inviten a participar de la comunión de la iglesia. Y esta es la parte que necesito repasar, porque siento que es la parte que nos va a ayudar a entender en cuanto al evangelismo. Porque creo que al invitar gente a la iglesia sin evangelizarlos, estamos invitándolos a ser parte del cuerpo y afecta al cuerpo. ¿Se me explico? So, debemos predicar el evangelio a ellos, no una invitación a la iglesia. Debemos decirle de que Jesús vino, caminó entre nosotros, murió y resucitó por nuestros pecados y va a volver. Necesitamos predicarles el evangelio. Y cuando digan que sí al evangelio, traerlos a la iglesia para que aprendan a vivir y aprendan a incorporarse al cuerpo de Cristo y aprendan a vivir como le agrada a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte que debemos comprender en cuanto los domingos, reuniones de hombres, de mujeres. Eso es exclusivo para los creyentes. Y debemos tener un cambio de mentalidad porque al hacer así, tú dices, entonces, ¿cómo evangelizamos? Pues como lo hicieron desde el principio. Iban a las calles y buscaban a las personas y les hablaban de Jesús. So, ahí está el reto para nosotros de empezar a hacer eso, porque no lo estamos haciendo. Pero para poder hacerlo necesitamos empezar a entender cómo debe funcionar la iglesia. So, dice, el amor es el que fortalece la iglesia, verso 4. Entonces, acerca de comer carne ofrecida a ídolos, es el tema que le están preguntando a Pablo. Dice, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Pues existen esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, quien por todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Ok, dislexia. Ok, verso 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Pero, y luego dice, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Eso está diciendo Pablo. En la realidad de las cosas, el comer alimentos que se han dado o sacrificados para ídolos falsos no te afecta a ti en nada, porque sabemos de que esos ídolos son falsos dioses, no existen. Entonces Pablo, en ese conocimiento superior, o en ese conocimiento, él dice, pues es cierto, o sea,
Eso te está permitido, en cierta manera, podrías comer de eso. No te afecta. ¿Ok? En nuestra cultura se nos ha dicho, no, yo recuerdo cuando llegué a Saltillo, fue la primera vez que yo me encontré con ese choque cultural religioso. Porque había una celebración que se hacía en el centro de Saltillo y era algo del catolicismo. Entonces, a mí, y luego lo que escuché era que no fuéramos a ese lugar y no comiéramos nada, porque eso se está celebrando esa virgen o sea lo que sea que se estaba haciendo. Yo me quedé pensando, pero pues, ¿cómo eso te afecta? Pero esa era la creencia, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo correcto y cómo manejar eso de acuerdo a la Biblia. Porque el problema es que lo hemos manejado. Si tú participas de eso, estás en pecado. Eso es lo que hemos hecho. Porque es más fácil asustar a la gente con pecado que enseñarles a amar a Dios. Y debemos enseñar a la gente a amar a Dios. Y amar a Dios primero y amar a otros. Verso 9 dice, pero ustedes deben tener cuidado que su libertad no haga ¿qué? Tropezar a los que tienen una conciencia más débil. ¿Ok? Aquí hay dos formas de que podemos lidiar con esto. Mi libertad puede afectar a alguien que tiene una conciencia más débil. O sea, ¿cómo podemos corregir eso? Una forma es ayudar a aquellos que tienen la conciencia débil, enseñarles la palabra correctamente. ¿Ok? Lo otro es amar a aquellos que tienen esa conciencia débil y abstenerme a ciertas cosas. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior, porque tú sabes de que eso no es pecado, que no te afecta nada, que son falsos dioses, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia a comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlo a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Este es básicamente lo que dice Pablo. Te lo voy a poner así. Si hay algo que en la conciencia de mi hermano lo pueda llevar a pecar que yo hago, entonces debo abstenerme. Y dice la frase, dice, nunca más volver a comer eso. Esta es la parte que quiero que entendamos, de que escuchamos el testimonio de Fernando, que él viene de alcoholismo. ¿Que alguien más viene de alcoholismo? ¿Que estuvo tomando alcohol? Yo sé que Luis, ¿ok? Y vienen diferentes hermanos. ¿Qué pasa si empezamos a servir cerveza en la iglesia? ¿Es pecado ¿Es pecado tomar cerveza? ¿Sí o no? No, no lo es. ¿Ok? ¿Es pecado tomar una copa de vino? No. ¿Es pecado tomar una copa de champaña? No. No es pecado. Okay. Nuestro conocimiento superior nos dice, oh, eso no es pecado. ¿Sí me explico? Pero entre nosotros hay personas que lidiaron con alcoholismo. Hay personas que lo único que saben es si se toman una cerveza es ¿para qué? Para emborracharse. Porque es algo cultural. Entonces, ¿sabes qué? Si eso afecta a mi hermano, nunca más lo voy a probar. No importa si sea en privado o no. Porque al saber eso que afecta a mi hermano, entonces, y lo hago intencionalmente, estoy pecando contra Cristo mismo. ¿Por qué usa esa frase de que estás pecando contra Cristo mismo? Porque somos ¿el qué? El cuerpo de Cristo. Unidad.
¿Cómo podemos honrar a Dios en esto? Porque el amor une la iglesia. El amor es la clave aquí. No lo vas a hacer porque no te conviene o no te conviene, sino porque el amor fortalece la iglesia. Y es la clave que empieza a Pablo a desarrollar este tema. Y el tema del amor lo profundiza en el capítulo 13. Y ahorita él está introduciendo la idea de amor, de cómo el amarnos unos a otros, porque eso es lo que no estaba pasando en la iglesia de Corintios. No se amaban, por eso tenían tantas discusiones. Hace unas semanas nos compartió unos amigos que escucharon de una iglesia que se está dividiendo y que hay dos pastores o dos líderes y que están decidiendo si se van con esto o con el otro. Y esta persona decía, pero es que el libro de Corintios dice esto. El problema de unidad. Si hubiera amor en esa iglesia, uno de esos dos líderes van a ceder y van a decir, vamos a apoyar a todos a este. Pero cuando el ego es más grande que el amor, entonces se destruyen las iglesias. ¿Sí me explico? El amor que fortalece la iglesia. ¿Puedes repetir eso conmigo? El amor fortalece la iglesia. Porque debemos pensar más en otros que en nosotros mismos. Y no desentendernos. Pues es que no me importa. Hay cosas que debemos enseñar y corregir. ¿Ok? Porque, mira, hay cosas que son culturales y hay cosas que son Biblia. ¿Sí me explico? Cuando hay cosas que son culturales, tienes que enseñar la verdad y corregir la cultura. ¿Sí me explico? Por ejemplo, algo cultural. De hecho, lo vamos a leer esta semana, o yo creo que ya lo leímos en Corintios. Hay una parte en Corintios que dicen de que eso lo van a leer esta semana. Dice en Corintios que cuando el hombre ore y la mujer ore, dice que la mujer debe cubrirse la cabeza. ¿Ok? ¿Cómo sé si eso es bíblico en cuanto es algo que nosotros debemos practicar? ¿O cómo sé si es algo cultural? Es porque al final dice Pablo, esta es la única costumbre que tenemos en nuestras iglesias. Eso lo hace cultural. Eso no lo hace universal para todas las iglesias. Eso significa de que en la cultura donde ellos vivían era la única forma que lo hacían. Porque decía, esto es una costumbre. Él no dice que es un mandato o es la forma que le agrada a Dios. Ahí sabemos que es algo cultural. No es algo que se aplica a nosotros. Lo que sí se aplica a nosotros es la forma de cómo él maneja el principio, en cómo él lidia con esa situación. Entonces ahí es donde tenemos que entender a través de la lectura del contexto. Y decimos, Pablo dice, esto es algo en que la costumbre en todas las iglesias. Eso era algo cultural, no era algo que se aplica a todas las iglesias de Cristo. Por eso ustedes están aquí, las mujeres, y no tienen un velo y se están cubriendo la cabeza cuando oran o no oran o adoran. Porque eso es algo cultural, no es algo que es impartido para todas las iglesias. Entonces debemos enseñar qué es cultural y qué no es cultural. Qué es pecado y qué no es pecado. Y es parte de la enseñanza. Pero hay algo que debemos entender, de que el amor fortalece la iglesia. Y hay cosas que tú y yo debemos abstenernos que pueden afectar a la iglesia. ¿Cómo es eso? Cualquier cosa que pueda producir pecado en otro, que yo haga, debo considerar a mi hermano primero. No porque tengo yo la libertad de hacerlo, debo considerarlo primero y nunca más hacer eso. Vas a pensar, ojalá que ese hermano se mude de la iglesia, se mude de ciudad. Y ya así ya voy a poder. El amor fortalece la iglesia.
El amor no va a desear de que se vaya, el amor va a desear de que seamos unidos. ¿Sí me explico? No sé, porque ya sé que algunos van a pensar, ay hermano, ¿no te gusta mejor Birmingham? ¿No te gusta mejor otra ciudad? De eso no se trata. El amor fortalece a la iglesia. Y es lo que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos de Primera de Corintios. El amor va a fortalecer la iglesia. Y necesitamos comprender eso. Cuando hablamos de eso, es que ponemos a otros antes que nosotros. Y pero ¿cómo vas a saber qué fortalece o qué más bien afecta a mi hermano? Necesitas tener comunión unos con los otros. Necesitas tener comunión unos con otros. Si no lo tienes, no vas a saber. Por eso es tan importante iglesias en casa. Porque iglesia en casa es diferente, créeme. Aquí ustedes están callados escuchándome porque este es el foro o cómo se hace. Es impartición. ¿Ok? En iglesia en casa es comunión. Todos platicamos, hacemos preguntas, comemos. ¿Sabes qué es lo más padre de comer juntos? Cuando comes juntos, te revela cómo es la persona. Porque cuando tú comes junto con alguien, para poder comer tienes que bajar la guardia. Y empiezan esas conversaciones que no tienen nada de sentido ni importancia, pero las tienes. ¿Sí me explico? Es eso. Empiezas a conocer cómo reacciona la gente a ciertas bromas o no bromas y sabes cómo bromear con alguien o no. Eso es comunión, es comunidad. Y eso únicamente lo podemos obtener a través del grupo de hombres y mujeres, iglesias en casas. Necesitas participar y estar conectados en esas cosas. Baja la guardia, porque tu apariencia espiritual no es importante. ¿Sí me explico? Yo veo gente a veces que llega aquí a la iglesia presentándose muy espiritual. A eso a mí no me impresiona. Pero lo hacemos intencionalmente porque queremos marcar o demostrar que somos espirituales en la iglesia. Pero cuando conoces a alguien, no importa. O sea, yo puedo bromear con Rosy. Cuando Rosy llega a la casa de Felipe, yo siempre hago una broma con ella y digo, ya nos tenemos que ir. O digo, no, ya se acabó la reunión. ¿Sí me explico? Pero es porque tenemos esa relación. Y ella, boom, me tira la broma de vuelta a mí. Y eso no es sin respeto para mí. ¿Sí me explico? Porque tenemos una amistad. Entonces, no pretendemos ser espirituales o no. No pretendes nada porque se conocen. Conocemos nuestras debilidades. Mira, si hay gente aquí que conoce mi debilidad, son la gente que tiene más años aquí en la iglesia y que ha estado conmigo, como Rosy. Ella te puede decir todas mis debilidades. Pero ¿sabes qué? Ella me ama, eso no le importa. Igual yo conozco debilidades de ella. ¿Y sabes qué? No importa. Porque estamos creciendo juntos. Mi esposa conoce todas mis debilidades y se las aguanta. Pero como comunidad, como iglesia, el conocer nuestras debilidades, el ser vulnerable es importante para la iglesia. Porque el ser vulnerable nos va a llevar a crecer. Cuando tú pretendes ser perfecto en todos tus caminos, vas a caer. Y vas a caer solo o sola. ¿Entiende esto? Cuando tú pretendes ser perfecto en todas áreas de tu vida, dentro de la comunidad de la iglesia, vas a caer solo o sola. Porque no has permitido gente en tu vida que te pueda ayudar a levantarte. Y ese es el problema cuando no interactuamos con gente de la iglesia. Es importante la unidad. El no interactuar con la gente de la iglesia es parte de lo que divide la iglesia. Porque el amor fortalece la iglesia. El amor busca tener esa comunidad, esa comunión unos con otros. El amor no busca estar solo. ¿Sabes por qué?
Porque el amor es algo que se expresa y necesitas de alguien para poder expresarlo. Por tanto, Dios amó tanto al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Dios es amor y el amor se expresa, por eso creó, para compartir su amor hacia nosotros. Y eso es importante. El amor nos lleva a comunión. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres. Dios nunca ha estado solo. La idea de la familia, de comunidad, está en la Trinidad, en quien es mismo Dios. Porque el Padre tiene comunión con el Hijo, y el Hijo tiene comunión con el Padre, y tienen comunión con el Espíritu. Es algo de darse uno a otros, y eso fortalece la iglesia de Cristo. Es el amor. Eso es bien importante. Okay, vamos a 1 Corintios 9, y esto es ya cambiando un poco el tema, porque Pablo aquí ya cambia el tema realmente. Dice, ¿acaso no soy libre como cualquier otro? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Aquí nos damos cuenta de que hay personas ahora en esta iglesia que son parte de la división y cuestionan la autoridad de Pablo. Y esta es la respuesta de Pablo a eso. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor? O sea, cuando están diciendo los hermanos del Señor, son los hermanos de Jesús. ¿Ok? Y como lo hace Pedro o Bernabé y yo, somos los únicos que queremos trabajar, tenemos que trabajar para sostenernos. Aquí te da la idea de que Pablo y Bernabé son apóstoles y ellos están trabajando para sostenerse propios, pero los otros apóstoles no están haciendo eso. ¿Ok? Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida sus rebaños no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso Dios pensaba únicamente en los bueyes cuando dijo eso? Y esa pregunta que hace ahí Pablo me llama la atención porque Pablo está diciendo, ¿acaso lo hizo realmente para los bueyes esa frase? Y dice Pablo, no, nos habla a nosotros en realidad. Y es como que tú dirías, no, pues sí, eso nada más es para los bueyes porque está escrito, pero Pablo está diciendo, no, eso aplica a nosotros. Dice, claro que sí, se escribió para nosotros, a fin que tanto el que ara como el que trilla el grano pueden separar una porción de la cosecha. ¿Puedes creer eso? Si Dios le interesa que un buey que está trabajando pueda comer, ¿no crees que Dios se va a interesar que tú también puedas? Es básicamente lo que está diciendo Pablo. Si este animal que está trabajando para ti, se escribió algo para no restringirlo, si tú tienes un buey y lo pones a trabajar, no restringirlo que tome su pausa y coma algo. ¿Crees que Dios no le importa más a nosotros que a un buey? Y Dios obviamente le importa más a nosotros porque nos dio espíritu, nos hizo a su imagen y semejanza. A los animales no los hizo su imagen y semejanza, a nosotros sí. Nos dio espíritu, el animal tiene cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu.
Verso 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predica, ¿no deberíamos nosotros tener aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó a los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de estos derechos. Y no lo escribo esto para sugerir que es mi deseo que comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrar a nadie. Por esa razón, nunca declamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Aquí está Pablo tratando un tema que yo creo que es importante que lo toquemos como iglesia para traer claridad. Esto tiene que ver con diezmos y ofrendas. ¿Ok? Y creo que muchas personas dicen que el diezmo y la ofrenda no es algo para hoy día. Y es claro que es para hoy día cuando leemos este texto. ¿Ok? Ahora, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me den nada, yo tengo mi propio trabajo, hago mis propias cosas, yo y Bernabé. Y renuncio a ese derecho. Él lo dice de esa manera. Nuevamente, esto no es algo que Pablo está diciendo, así deben ser todas las iglesias. De hecho, él está diciendo, los otros apóstoles sí toman ese derecho. ¿Ok? Pero aquí es donde quiero tocar ciertas cosas, porque yo lo hice en el pasado y sé que personas lo hacen también. ¿Ok? Cuando yo vivía en Florida, salí de la escuela bíblica, yo iba a una iglesia y yo decidí separar el 50% de mi diezmo y enviarlo a Panamá. Porque yo decía, esa es mi iglesia. Y daba el otro diezmo a la iglesia donde iba. Y eso estaba mal. ¿Okay? Ahora que entiendo y he madurado y leo, digo, eso está mal. Porque aquí Pablo es claro, dice, lo que van a dar es de donde reciben. De aquí nace esa idea. Y yo no lo había entendido hasta hace poco. De que la idea de que das diezmo en el lugar donde recibes palabra, es donde tienes que dar, no lo puedes enviar a otro lugar. El diezmo pertenece a la iglesia donde te está haciendo, que te están alimentando. Puedes ofrendar a otros lugares, pero el diezmo pertenece al lugar donde estás creciendo. ¿Ok? Y Pablo no está aquí derrocando el diezmo, o él está diciendo, se debe dar. Él está diciendo que él se va a abstener a ese derecho. Y tienes que entender, decía Pablo, ese es el derecho. Entonces, yo creo que algo muy importante que debemos comprender es eso, de que donde estás creciendo espiritualmente, debes sembrar financieramente. Debes sembrar financieramente. Donde eres parte de una comunidad cristiana, siembra financieramente en esa comunidad cristiana. Tú puedes tener muchos argumentos de cómo muchas otras iglesias hacen y otros pastores que son ricos o lo que sea. Mira, hay muchos pastores que son ricos, pero no tienen nada que ver con su iglesia. ¿Ok? Hay muchos pastores que son criticados por todo el dinero que tienen, pero no tienen nada que ver con su iglesia. Hay pastores que han escrito libros y les ha ido muy bien con sus libros. Y han ganado millones de dólares por los libros. No tienen nada que ver eso con su iglesia. ¿Sí me explico? Cómo viva esa persona no es tu problema.
En serio. Cómo lo que haga esa persona con el dinero o no, no es tu problema. Tu problema es vivir en obediencia a Dios. Ahora, si esa iglesia o pastor o lo que sea, tú consideras que está haciendo algo mal, ¿no crees que Dios va a lidiar con eso, con él, esa persona? Tú haz tu parte. ¿Sí me explico? Deja que Dios lidie y se encargue de esa persona que si está haciendo algo malo, corrupto o lo que sea. Pero tú haz tu parte, obedece a Dios. No es tu responsabilidad determinar cómo se usan esos recursos. Tu deber es dar, bíblicamente. Y la persona como lo use, depende de cómo Dios le dé la libertad de hacerlo. ¿Se lo explico? Porque imagínate, yo escuchaba antes pastores que decían, hay pastores que yo he escuchado que decían, ¿sabes qué? Yo me has tenido de comprar cosas para que la iglesia no piense que pues cosas malas, ¿no? Yo me has tenido de comprar ciertos tipos de carro o cierto tipo de casa para que la iglesia no piense algo mal acerca de mí. Y está mal eso. Que compre, si tiene la capacidad de comprar lo que le guste, que lo compre. ¿Sí me explico? No es nuestro derecho el juzgar cómo usan esos recursos. Porque son recursos que tú le entregaste a Dios y Dios se lo está dando a él. Y créeme, el 90 o 95% de los pastores en el mundo no tienen nada de dinero. Tú te estás fijando de un 5% de pastores, de megas iglesias, de iglesias de más de 3,000 personas, que obviamente esas iglesias van a tener mejores recursos para dar mejores salarios a sus pastores. Entonces, esa idea de que los pastores hacen mucho dinero y eso, no. La iglesia católica es diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, la mayoría de las iglesias católicas en nuestras comunidades de Latinoamérica reciben fondos del gobierno. Porque es la iglesia oficial del gobierno. Y por eso no necesitan pedir dinero. Pero la mayoría de las iglesias dependen de lo que la comunidad que siembra en ese lugar. Entonces, si tú estás creciendo aquí en Daystar espiritualmente y no estás dando, empieza a dar. Porque es para tu beneficio. El libro de Miqueas, el Malaquías habla sobre eso. De que cuando traemos los diezmos y ofrendas al templo, dice Dios que probarme en esto, pruébame en eso. Traes tus diezmos y ofrendas al templo y dice, y yo te bendeciré, yo te protegeré del devorador. Y muchas personas están pidiendo de que Dios los bendiga financieramente. Estoy hablando de cristianos. Entiendan esto, lo que hablamos aquí es para, ¿quiénes? Nosotros los cristianos. No estoy hablando de gente que no es cristiana. Para los cristianos, cuando los cristianos oran y dicen, Señor, ayúdame con mis finanzas, y no están diezmando, no están dando, Dios no los va a ayudar, por mucho que ores. Porque el libro de Malaquías dice eso, dice que cuando tú traes los diezmos de ofrenda, dice que Dios te va a proteger y va a impedir que el devorador entre en tus finanzas, en tus recursos. Entonces, por eso cuando nosotros recibimos diezmos y ofrendas, no oramos por los que no dan. Nosotros vamos a orar y bendecir a aquellos que dan. Porque yo no puedo bendecir algo que Dios ni siquiera está interesado en bendecir. ¿Sí tiene sentido? Es como yo ir a tratar a Dios y obviamente Dios va a decir, no, es que no es fiel. Y esa es la parte difícil. Y cuando tú tienes un problema para dar, es porque amas el dinero.
más que a Dios. Es así de sencillo. Si te incomoda lo que estoy diciendo, es porque amas el dinero más que a Dios. Y es así, o sea, te lo voy a decir de esa manera. No puedo ser, es la manera directa y la manera que sé cómo decírtelo. Porque incomoda la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios incomoda. Y cuando hablamos de dinero nos incomoda. Porque dinero es un Dios. Jesús dijo, no puedes servirles a Mamón o a Dios. Mamón es el Dios del dinero. No puedes servirles a dos señores. Vas a estar dividido. Entonces, Pablo, se me hace bien raro, primero, cómo él define su autoridad con este tema. Porque realmente la pregunta, están cuestionando su autoridad. Y la manera que él responde para defender su autoridad, empieza a hablar del dar. Y la idea que a mí me da cuando leo esto, ¿por qué habla de dar con autoridad? Es como que él está diciendo, aquellos que Dios pone en autoridad es para que ustedes los bendigan financieramente. Y Pablo está diciendo, es cierto que ese es mi derecho y yo me voy a abstener de eso. Es cierto que los otros apóstoles están ejerciendo ese derecho que tienen. Entonces me hace bien interesante cómo el dar en el lugar donde estás te pone a ti bajo esa autoridad. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo en esa parte? Como que hay algo, cuando tú empiezas a dar en la iglesia donde estás, tú estás diciendo, yo me someto bajo la autoridad de esta casa. Entonces eso se me hace muy interesante porque no lo había visto en mi vida así hasta estas semanas que leí esta parte. Entonces es bien interesante eso, en cómo Pablo habla sobre el dar de una manera que se está cuestionando su autoridad. Pero más adelante vemos, cuando leímos Romanos, vimos cómo Pablo estaba tan animado, le había dado una prioridad tanta porque se había recogido una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y él le decía a la iglesia de Romanos, no voy a ir con ustedes hasta que pueda llevar esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Entonces, hay algo de que la iglesia primitiva daba con generosidad. Y se me hace de que parte de la división esto era de que no estaban dando y decían, no, se peleaban, bueno, pues vamos a darle a Apolos, vamos a darle a esto, a los otros. Quizás era lo que pasaba porque una iglesia dividida. Pero se me hace tan curioso que estamos examinando una iglesia que tenía división y parte de lo que se menciona en esta iglesia dividida tiene que ver con el dar. Y yo me imagino que las iglesias que están teniendo división, hay problemas de dar. Porque vas a decir, no, pues es que yo no le voy a dar a ese pastor porque no me gusta lo que predica. Nada más cuando llegue el otro pastor, ahí sí doy. ¿Sí me explico? Eso es división. Vivamos en obediencia, pero más que todo, ¿cómo podemos vivir en obediencia? A través de amor. Cuando amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos y no son difíciles de cumplir. El amor fortalece su iglesia. El amor fortalece la iglesia de Cristo. Examina tu corazón. Dile, en Salmo 139 dice el salmista, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Y si hallas
algo incorrecto en mí, déjamelo saber. Endereza mis caminos. Quiero invitarte a que hagas eso. Y al mismo tiempo quiero invitarte a que si no estás dando, empieces a dar, porque en este momento vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. A medida que empiezas a orar en este momento, simplemente ora y dale gracias a Él por su palabra. Y si su palabra te ha incomodado, dile: Dios, háblame, dame entendimiento, porque me molesta esto, me incomoda esto. Y el Espíritu Santo, háblame. Porque al final yo puedo decir 1000 cosas, pero es realmente el Espíritu Santo el que va a mover tu corazón. Recuerda, el amor fortalece la iglesia.